Estamos hablando con respecto a lo que son los sueños e interpretación de sueños. Amén. Quiero que abran sus Biblias en Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30. Amén. Ezequiel 22:30. ¿La oración puede alterar un sueño de advertencia? ¿Sí o no? Escuchen, ¿la oración puede alterar un sueño de advertencia? ¿Qué creen? ¿Qué dicen? ¿Puede alterar? Si Dios te revela algo, problema, una dificultad, la oración, la intercesión puede alterar un sueño de advertencia para que no acontezca. Amén, sí. ¿Qué dice Ezequiel 22:30? Bendiciones. ¿Qué dice Ezequiel 22:30? Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Amén. Y busqué entre ellos hombre que hiciese, ¿qué dice? Vallado. Amén. Estamos, hijos. Y que se pusiese en la brecha delante de mí. ¿Qué está buscando el Señor? Gente, amén, que esté dispuesta a qué? Gente que esté dispuesta a ponerse delante de Él para interceder. ¿Por qué? Porque allí dice, para que yo no la destruyese. Amén. Entonces, la voluntad de Dios no es de que el hombre muera. La voluntad de Dios no es de que el hombre sea exterminado. La voluntad de Dios no es de que nos acontezcan cosas. Él siempre va a utilizar el lenguaje del Espíritu para poder comunicarse con nosotros. Amén. Y lo va a hacer a través de un sueño, a través de una advertencia. Amén. De algún peligro venidero. Siempre el Señor te va a revelar, te va a mostrar. Amén. Un peligro, te va a mostrar algo. Antes que acontezca algo, el Señor te va a mostrar. Antes que acontezca un ataque satánico o algo, Dios te va a revelar. Amén. Amén. O sea, antes que pase algo, antes que acontezca un ataque, antes que el diablo ataque, Dios va a revelar, te lo va a mostrar. Pero tú tienes que estar afinado. Amén. Tienes que estar, ¿qué? Afinado a la voz de Dios. Entonces, Dios siempre está revelando. Dios siempre está advirtiendo. Dios siempre está mostrando cosas. ¿Cuál es el gran problema? El problema es que nosotros no estamos alineados a su voz. La Biblia dice que el apóstol Juan dijo, estaba yo en el Espíritu, en el día del Señor. Es decir, para que tú puedas recibir una revelación, tú tienes que estar en el Espíritu, en comunión con el Espíritu. Amén. Entonces, ¿qué es lo que acontece en estos tiempos? Que mucha gente está desenfocada. ¿Tú qué crees? Que Dios no advierte. La Biblia dice que antes que acontezca algo, el Señor a los profetas les advierte. Antes que pase algo en tu casa, en la iglesia, en cualquier lugar, Dios va a advertir, va a utilizar a sus vasos, va a utilizar sus ojos en la tierra para revelar. Pero el problema es de que si tú estás desenfocado, ¿cómo vas a captar el mensaje de Dios? Bueno, yo vi cajón antes de lo que había pasado y han muerto 7 en toda esta semana en Puerto Nuevo. Santo Dios. Espíritu de Ese muerte. cajón, ¿por qué lo he visto así desde la nada? Lo vi y han muerto como más de 4 o 5. Porque el Señor se estaba revelando, Pastor Juan, espíritu de muerte. Amén. Espíritu de muerte. Es como que a mí Dios me mostró en una visión, ¿verdad? Y me mostró una calavera grande que se paseaba por todo el Callao. Y Dios me dijo, el espíritu de Abadón ha sido soltado. Pues yo digo, en mi barrio, ¿por qué mueren 4 o 5 a la semana? Porque eso es un algoritmo del diablo. ¿Entiendes? Siempre el diablo va a tener la forma en la cual trabaja de esa manera. El Señor lo reprende. ¿Amén? Pero ahí estamos los que tenemos que estar intercediendo. Entonces, ¿qué es lo que acontece? ¿Por qué Dios revela algo? Apóstol, pero
será tal vez de que la oración puede detener, escuchen, una advertencia de Dios. La oración puede detener cuando Dios ha designado de repente destruir, ¿verdad?, una ciudad o hacer tal o cual cosa. ¿La oración va a poder hacerlo? ¿Qué creen ustedes? Sí. ¿Mm? ¿Amén? Claro que sí. La oración tiene poder. ¿Mm? Entonces, cuando tú recibes una advertencia de peligro a través de un sueño, una visión, porque también Dios te habla a través de visiones, es posible alterar la situación para evitar que suceda. Sí, yo lo he podido vivir. Amén, yo lo he podido vivir. ¿Cuántas veces? Antes que suceda algo, Dios o en el momento preciso, en el instante o segundos antes que acontezca, o quizás una hora antes que acontezca, Dios revela. ¿Para qué? Para interceder en el nombre de Jesús. Pero tú tienes que estar en cómo, tienes que estar afinado. Tú tienes que estar oyendo lo que el Señor te está diciendo. Pero si tú estás cargado, si tú estás abrumado, si tú estás desencajado, la advertencia llegará a tu vida. Escúchame, la advertencia va a llegar a tu vida, pero se va a consumar. ¿Por qué? Porque no hay una persona que esté firme, intercediendo y quebrantando y rompiendo lo que el diablo está tratando de hacer, está tramando. ¿Cuánta gente? Amén. ¿Cuánta gente? Antes que pasara esto de Venezuela, el Señor me lo había revelado, me lo había mostrado. Y ya Dios me mostró qué es lo que va a pasar. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que acontece? Entonces Dios me lo dijo tan claro que cuando ya ahora que lo estoy viendo en la televisión y lo estoy viendo, digo, Dios mío, qué fuerte. Pero Dios me dijo algo. Diles que se humillen. Diles que se humillen, que en la humillación está la victoria. Y Él va a guerrear por ese país. Pero ¿qué quiere Dios? Que se humille esa gente. ¿Sabes por qué? Porque están metidas ¿en qué? En la santería. Muchos años. Muchos años. Esa montaña de Sor, tantas cosas más, trabajando, destruyendo, destrozando iglesias, ministros, siervos de Dios. Entonces el juicio de Dios viene. ¿Qué quiere Dios? Que el pueblo se vuelva ahora, deje esos falsos dioses y ahora comience a adorar al verdadero y único Dios. Había un guardia que tal vez se humillaba. Claro. Tal que soldado que no quería. Ahora, Dios, amén, escuchen, Dios es misericordioso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios es misericordioso en gran manera y siempre Dios va a advertir, siempre el Señor va a advertir. Si ustedes leen Deuteronomio 28 o Levítico 26, se van a dar cuenta, ¿verdad?, de las consecuencias de la obediencia y de la desobediencia. Amén. O sea, Dios te está advirtiendo que si tú eres obediente, las bendiciones te van a seguir. Pero si tú eres rebelde, 66 maldiciones vienen sobre ti. Amén. 66 maldiciones vienen sobre ti. Imagínate. Entonces, cuando tú desobedeces a Dios, dice la palabra de Dios que rechazas el mandamiento de Dios, la voz de Dios, todos padecen, hasta los animales. Amén. Los animales, tu cultivo, tu trabajo, todo es afectado. Cuando tú eres rebelde con Dios, te vuelves como un Jonás, pues. Y toda aquella persona que te recibe en casa, prácticamente lo que pasaba con Jonás, ¿verdad? Dios tenía que mover la barca. Así también, cuando tú recibes un Jonás, una persona que es rebelde, una persona que es contumaz, una persona que está rebelde con Dios, eso lo traes a tu casa. Amén. Y Dios comienza a mover hasta que diga, hey, ¿sabes qué? Adviértele que se vuelva a mí. Más si sabe que tiene llamado. ¿Me estás entendiendo? Sí. O sea, no es cualquier cosa. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Le dice a esa persona. Apóstol, pero yo clamo. Sí, tú puedes clamar. Tú eres siervo de Dios. Pero estás admitiendo que esa persona que está rebelde y contumaz esté en tu casa y en pecado todavía se burle de Dios. ¿Dónde está el honor a Dios? ¿Me están entendiendo? ¿Me están comprendiendo? Entonces, el Señor le habla en Apocalipsis 2, 21 al 22. Alguien léalo, por favor. Siempre Dios está advirtiendo.
Nuestro Dios no es malo, es bueno y siempre está advirtiendo. Apocalipsis 2, 21 al 22. Ay, Dios, cuando lo leo. Amén. Léelo. Y le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran y no se arrepienten de las obras de ella. Amén. O sea, Dios envió, ¿verdad?, una advertencia y le dijo a la iglesia de Tiatira: tú has admitido, ¿verdad?, que una mujer Jezabel esté ahí, por lo tanto los voy a llevar a gran tribulación. ¿Me está entendiendo? Muchas veces Dios no va a querer afligir y te va a advertir, pero si tú insistes estar en el pecado, insistes burlarte de Dios, entra la tribulación a tu vida. ¿Cuál es la tribulación? Una enfermedad, que te roben, que pase algo. ¿Amén? Miseria, no te alcanza el dinero, compras algo, se malora. O sea, prácticamente Dios está permitiendo que pases eso. ¿Por qué? Porque no has entendido. Amén. No has comprendido lo que Dios está diciendo. Y eso pasa año tras año, de generación en generación. Dios siempre envía personas a advertirte. No es a ti, va a enviar a otra persona para decir que tienes que enmendarte. Amén. Para decir que tienes que volver a Dios. Para decirte de que tienes que nuevamente volver a hacer las paces con Dios. La Biblia, ¿qué dice? Hay caminos que al hombre les parecen derechos, su fin es camino de muerte. Muchas veces pensamos que como estamos es normal. Como están las cosas es normal, pero aparentemente, ¿entiendes? Pero lo que estamos haciendo solamente es provocar la ira de Dios. Por eso que tú siempre tienes que decirle: Señor, examina mi corazón y ve si en mí hay camino de iniquidad. Porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas. No es que yo no siento, es que no es que sientas, tienes que obedecer la voz de Dios. Amén. Hay mucha gente que se deja guiar por sus sentimientos. No, es que yo tengo que sentir. ¿En qué parte? La Biblia dice que tienes que sentir. La Biblia dice que tienes que obedecer. Y si Dios te dice que tienes que perdonar, y si Dios te dice que tienes que dar algo, o no sé, algo que Dios te ha dicho y tú no lo estás haciendo, eres un rebelde. Y Dios no trata con rebeldes. Escúchame, no, te lo digo. Apóstol, yo no entiendo por qué Dios no me habla. ¿Te recuerda a quién? ¿A Saúl? ¿Por qué Dios le dejó de hablar a Saúl? ¿Ah? ¿Por qué Dios le dejó de hablar a Saúl? Por desobediente, por rebelde, por contumaz. ¿Verdad? Por querer hacer las cosas a su manera. Entonces muchas veces Dios te habla: apóstol, yo ya no sueño, ya no veo visiones, ya no... Pero examínate. Examínate. Apóstol, vienen profetas, voy a una conferencia, porque hay gente que es así. Se mete a los likes, y Dios no le habla, y se molestan con Dios. Hey, tú no puedes manipular a Dios. Examina tu corazón, ¿qué pasa? Yo conozco gente que es así. Lo veo, va a venir un profeta, me voy para allá porque estoy buscando respuestas de Dios. Un momento. Después en otro lado lo veo. Hey, ¿qué pasó? En el live, ya, el otro. Apóstol, ¿tiene palabra de Dios para mí? Un momento, examina tu corazón. ¿Por qué Dios no te está hablando? ¿Por qué Dios no te está guiando? Puede ser que estás en un desierto, o puede ser que tú, por tu rebeldía, estás cerrando el cielo. Amén. Entonces eso es lo que pasa con Israel. Año tras año Dios siempre estuvo profetizando: va a venir un ejército, y la gente se burlaba. No, esa es mentira. Y venían profetas falsos y decían: esa es mentira. Dios va a enviar a Nabucodonosor, va a enviar un ejército que lo va a devorar como langosta. Y la gente: no, esa es mentira, falsa profecía. Hasta que se cumplió. Amén. Hasta que lo que Dios habló se cumplió literalmente. Y ellos estuvieron, ¿dónde? Bajo juicio. Entonces, cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, también dio juicio. ¿Y qué le dijo? ¿Ven este templo? Sí, Señor, es hermoso. No quedará piedra sobre piedra. Y en el año 70, después de Cristo, se cumplió literalmente. Piedra sobre piedra, destruyeron todo. ¿Está entendiendo? Pero Dios, ¿qué hizo?
¿Cuántas veces quise juntarlas como la gallina a sus polluelos? No quisiste, Jerusalén. Arrepiéntete, tú que matas a tus profetas. Y ellos no entendieron. Entonces muchas veces Dios te va a hablar. Dios, ¿con qué finalidad está levantando una generación profética? ¿Sabes para qué? Para que la gente en el tiempo de Dios diga, y Dios le diga, siempre hubo profeta de Dios. Siempre hubieron gente que oía mi voz y era yo hablándote y era yo advirtiéndote, pero tú no hacías caso. Entonces Dios en este tiempo, y te digo algo, a medida que la venida del Señor Jesucristo se acerque, lo profético va a preponderar con más fuerza. Amén, escúchame. Lo profético va a estar con más fuerza, va a venir con más fuerza. Los sentidos espirituales, aquellos que se meten con Dios, van a estar más agudizados. Amén. De tal manera que Dios te va a utilizar de una manera sobrenatural para que tú puedas advertir a los demás del peligro. Para que tú puedas advertir y para que puedas ser boca de Dios a la gente. Amén. A la iglesia, a la nación o a donde Dios te envíe. Entonces, no tenemos que comprender eso. Las advertencias y la misericordia siempre van a preceder al juicio. Amén. Entonces, siempre cuando Dios hablaba algo, por ejemplo, Génesis 19, Sodoma y Gomorra, ¿qué hizo Dios? Antes de eso, ¿a quién se lo reveló? A Abraham, ¿verdad? ¿Y qué hizo Abraham? Intercedió. O sea, Dios le dijo, ¿acaso voy a encubrir lo que pienso hacer en la tierra? Siendo que Abraham es profeta y es mi amigo, ¿verdad? Y le dijo, entonces ahí fue cuando Dios sabía que Abraham podía interceder y podía haber detenido si encontraba 5 justos, cosa que no le encontró. ¿Me está entendiendo? Hay ciudades que están bajo juicio. Hay ciudades que ya deberían haber sido desaparecidas de la tierra, pero ¿sabes por qué no acontece? Porque hay gente que está intercediendo día y noche, y son como columna de intercesión deteniendo el juicio, la mano de Dios. Hay gente que ya debería estar muerta, escúchenme. Hay gente que ya debería estar muerta, que el diablo ha querido matar, pero cuando tú intercedes y comienzas a interceder, Dios comienza a acercar a esa persona por el llamado. Amén. Entonces hay familias, hay gente, hay naciones, iglesias que el diablo ha querido destruir, ministros que el diablo ha querido destruir, pero por causa de la intercesión, que es como esto, ¿verdad? La intercesión, ¿qué hace? La intercesión cubre, cobertura, guarda, protege, para evitar que las cosas acontezcan, para evitar que las cosas sucedan. ¿Me están entendiendo? Entonces, muchos sueños de advertencia tienen relación con, escuchen, dificultades espirituales, emocionales, físicas o económicas futuras. Amén. Entonces, Dios, ¿qué va a hacer? Te va a emplear a través de los sueños. ¿Qué va a hacer Dios? Te va a revelar de futuras dificultades espirituales. Apóstol, he soñado que de repente estaba en un lugar y se cayó un techo encima mío, o había un terremoto, o se salía el agua y el agua me caía a mí. ¿Qué te está advirtiendo Dios? De un peligro, de algo que viene a tu vida o a tu familia, porque tiene que ver contigo. Apóstol, he soñado que cayó en un hueco. ¿Tú caíste en un hueco? Sí, apóstol, yo quiero caer en un hueco. El hueco puede representar una trampa del diablo. El hueco puede representar depresión. Que tú o uno de tus familiares va a caer en ese problema. Entonces tú tienes que saber discernir. Cuando Dios te habla, Dios te muestra. Entonces no por gusto, cuando la gente me dice, apóstol, he soñado que el mar se salía, yo le digo, wow, prepárate, porque van a venir pruebas fuertes a tu vida. Y así es. Amén. Apóstol, he soñado con terremoto. Y después le pregunto, ¿y cómo está tu matrimonio? No, era eso. El terremoto venía para eso. No era de que tú veías. Mucha gente, apóstol, he soñado con un terremoto que venía a destruir. Ey, cuando sueñas con un terremoto, cuando sueñas que el mar se sale, cuando sueñas que algo te cae a ti o a una persona, que es advertencia. Amén.
es una advertencia de Dios. Emocionales, físicas o económicas futuras. Apóstol, yo he soñado que yo tocaba algo y se secaba. Cuidado, el trabajo, tu mano, tu trabajo se seca. ¿Verdad? Apóstol, he soñado que yo tenía animales y se morían. La peste, sequedad. He soñado, apóstol, que entraba un toro a mi casa. Wow. ¿Y qué hacía? Y el toro me afrentaba. Vas a tener encontrones fuertes. Amén. Tu pasado, con personas que te han hecho mucho daño, el diablo lo va a usar para atacarte nuevamente. Entonces, apóstol, ¿y qué hacer en ese momento? ¿Cómo moverme? ¿Cómo hacer? Ahí en el versículo clave hemos visto que Dios puede mostrar muchas cosas, pero nuestro Dios es misericordioso. Amén. ¿Dios qué? Es misericordioso, apelar a su misericordia, decirle: papá, tú me has mostrado que tal persona va a morir. Señor, dale oportunidad para que se arrepienta. Señor, dale oportunidad para que venga a tu camino. Señor, tú me has mostrado que viene juicio a mi nación. Oh Dios, tú me has mostrado que viene una prueba fuerte a mi vida. Dame fuerza. Pero si apóstol, tienes un sueño y no haces nada, Dios va a decir: bueno, entonces no te interesa. ¿Entiendes? No haces absolutamente nada. Entonces Él va a dejar que eso pase. ¿Está entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Hacer como Abraham. Amén. Hacer como Abraham, hacer como Moisés. La intercesión es importante. Dile a tu hermano: la intercesión es importante. La intercesión es importante. ¿Ah? ¿Qué dice Éxodo 32, 8 al 10? Justo lo que han hecho hoy día en las Olimpiadas. ¿Visto? Que sacaron el becerro de oro. Dios mío, esa es una aberración para Dios. Ese es un insulto directamente al Padre, dando a entender que se están postrando otra vez ante Moloch. ¿Qué dice Éxodo 32, 8 al 10? Dice que eso provocó a celos a Dios. Yo no sé qué hará Dios allá en Europa. Éxodo 32, 8 al 10. 8 al 10. Amén. ¿Qué dice? Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de función y lo han adorado. Y ya han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo a Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Amén. ¿Qué decía Dios? Voy a matarlos a todos, y de ti voy a levantar una generación fiel, ¿verdad? Hasta allí estaba la advertencia y lo que Dios iba a hacer, ¿verdad? Dios dijo: ya estoy harto de este pueblo, déjame que yo los voy a matar a todos. Pero ¿qué hizo Moisés? Dijo: Señor, acuérdate. Escúchame, quiero que entiendas este principio profético. Amén. Moisés le dijo al Señor: acuérdate de las promesas que hiciste a este pueblo. Acuérdate, Señor, ¿y qué será de tu gran nombre si tú lo destruyes? ¿Qué dirán? Los sacó de Egipto para matarlos en el desierto, porque no pudo meterlos a la tierra prometida. Por lo tanto, ese Dios es falso. ¿Qué será de tu gran nombre? ¿Me están comprendiendo? Quiero que comprendas y entiendas que Moisés llegó a una amistad con Dios, que fue capaz, entre comillas, de aconsejar a Dios o disuadirlo a Dios, por decirlo de esta manera. Pero Dios permitió eso para enseñarnos el poder de la intercesión. Amén. El poder tan fuerte y poderoso que hay cuando un hombre intercede ante Dios, una mujer intercede ante Dios, de que Dios está dispuesto a matar a una persona, pero tú te pones en la brecha y le dices: Señor, ten misericordia. Acuérdate de que ese hombre tiene promesa. Acuérdate que tú derramaste tu sangre en la cruz del Calvario por él, Señor, y comienza a interceder y mueves el corazón de papá. ¿Cuánta gente habrá intercedido por ti y por mí? ¿Cuánta gente habrá intercedido? La Biblia dice que si no hubiera sido por la misericordia de Dios, hace rato hubiéramos estado como
como carbón incendioso en el infierno. ¿Ah? ¿Cuánta gente habrá intercedido en ese momento? Dios se habrá revelado, tú no sabes en qué lado del planeta Tierra. Ora por el pastor Juan, ora por el apóstol Luis, ora por tal persona, ora. Muchas veces tú haces intercesión y te vienen nombres y tú no sabes qué es. Dios te está revelando, te está mostrando que en ese momento esa persona, sin tú conocerla, te está revelando porque Él lo conoce todo. Intercede aunque tú no conozcas esa vida. Claro. Amén. Viene el nombre. El Espíritu Santo de repente ve que una persona va a ser atropellada y tú estás cerca y te viene un nombre. Elisa, ¿te das cuenta, no? Señor, te pido por Elisa. Y en ese momento Dios evita que esa persona muera. O que sea violada o que la mate. No sé. ¿Me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Pero tú tienes que estar en sintonía con el Espíritu. Amén. Si tú no estás en sintonía con el Espíritu, no va a pasar absolutamente nada. Entonces Dios te va a mostrar a ti, te va a revelar a ti. ¿Sabes por qué? Porque sabe que tú vas a interceder. Que no te vas a quedar así, sino que vas a interceder a favor de esa persona, vas a interceder a favor de esa vida, vas a hacer algo para que esa persona no muera. Entonces, le recordó las promesas. Yo siempre le recuerdo a Dios. Una vez, cuando iba a ver el terremoto del Callao, en 2018 creo, y el Señor me dijo, hoy es, y a las 6 de la mañana se movió fuerte el Callao, yo me tiré al suelo y dije, Señor, acuérdate lo que tú dijiste de esta ciudad, que esta ciudad es el centro del avivamiento. No nos destruyas, Dios mío, no nos destruyas, Señor. Y yo veía cómo los ángeles iban a la placa tectónica y sostenían. Y Dios me dijo, años de misericordia y de gracia sobre tu nación. Pero pido dos cosas, intercesión y evangelismo. Eso detendrá mi mano. Si ustedes no lo hacen, vendrá la destrucción. Eso pasó hace 10 años. Dios ya iba, me lo reveló porque Él me dijo, el día que sea el terremoto, yo te lo haré. Y ese día iba a ser la destrucción de Callao. El diablo había propuesto destruir el Callao, pero había intercesores. Amén. Y no solamente quizás a mi persona, a otros más. Dios en ese momento despertó para evitar que sea destruido esta hermosa ciudad en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque hay promesa de Dios. Amén. Hay promesa de Dios con Perú. Hay promesa de Dios con Callao. Hay promesa de Dios con tu vida. Amén. Y tú tienes que hacerle recordar a Dios, Señor, acuérdate. Señor, acuérdate. ¿Qué le tienes que decir a Dios? Acuérdate de lo que me hablaste. Señor, tú me prometiste. No he visto nada de lo que tú me has dicho, Dios mío. Señor, acuérdate de lo que tú me hablaste, lo que tú me dijiste, lo que hablaste de mi familia. No lo he visto, por lo tanto, no es el tiempo de morir, es el tiempo de levantarme, es el tiempo de avanzar, es el tiempo de tomarlo. Y le hablas a Dios. Cuando Dios vio determinación en Moisés, Él dijo, está bien, no los voy a matar. ¿Me estás entendiendo? Dile a tu hermano, hay poder en la intercesión. Hay poder en la intercesión. Hay poder en la intercesión. Puedes interceder. ¿Ah? Puedes interceder. Dice en Éxodo 32:14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo, escuchen, que había de hacer. Pero apóstol, ¿cómo es eso? Si Dios es Dios, si ya determinó algo, para que veas qué poder tiene la intercesión. Cuando Dios, la Biblia dice que cuando Dios se propone algo, no hay nadie que le evite que eso suceda. Pero hay algo que Dios nos ha dado y que conmueve su corazón, que es la intercesión, que es ponerte en el lugar de tu hermano, de tu hermana, te pones en la brecha para decirle, Señor, no lo mates. Este es el tiempo de interceder por Venezuela. Este es el tiempo de que las naciones se inclinen ante Dios y digan, Señor, no los mates. Señor, ten misericordia de esa nación que te adora, ¿entienden? Este es el tiempo en el cual el Espíritu Santo va a tocar corazones. Va a despertar los espíritus de gente que estén alineados a su espíritu para poder interceder. Amén. Para poder interceder por esa gente que se está muriendo en las calles.